Hola, queridos hermanos, y buenas tardes. Como siempre, por la gracia y Espíritu de Dios, solamente compartiendo la palabra de Dios, la Sagrada Biblia del año 1602, versión Cipriano de Valera, y es la palabra de Dios traducida de las lenguas originales, de las lenguas originales de hebrea y griega a español antiguo. Entonces, vamos a conseguir algunas escrituras porque muchos hablan de que Dios es amor, eh, del amor de Dios o Dios es su copiloto, que aman a Jesucristo y eso, pero tenemos que entender y entender el significado de amor para con Dios y aplicar el amor de Dios. Entonces vamos a leer el significado del amor de Dios primero. Y eso es, em, vamos primeramente a primer Juan, capítulo, em, capítulo 5 y versículo 3. ¿Ok? Y el amor y caridad de Dios es igual. No hay diferencia. Caridad significa amor. Y vamos a leer qué es el amor de Dios. Porque muchos citan en una porción de 1 Juan capítulo 4 versículo 8 que Dios es amor. Pero vamos por la palabra de Dios, por la palabra de nuestro Creador, la Biblia, a aprender un poquito más. Dice, porque esta es la caridad de Dios, que guardemos sus mandamientos. Entonces, para ser amado de Dios y para comprobar que amamos a Dios, no es de ir a iglesia quizás cada sábado o domingo, o seguir religión, o de ser bueno en nuestros propios ojos, es de mostrar amor conforme a lo que Dios define que es amor. Y Él define que es amor. Vamos a leerlo otra vez. Porque esta es la caridad de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son graves, significando que sus mandamientos no son penosos, no son difíciles, no son demasiado para nosotros. Sí, el mundo es impío y haciendo los mandamientos es bueno y lo que hace uno bueno, conforme a Romanos capítulo 7 y versículo 12. Pero vamos a conseguir eso porque muchos dicen que son buenos católicos o son un buen cristiano y cosas como términos que no tienen nada que ver con lo que dice Dios. Esa es la razón que tenemos que reemplazar lo que hemos aprendido, aún lo que uno está siguiendo, si no es solamente la palabra de Dios. Si hay catolicismo, cristianidad involucrado en su alabanza o su creencia o su adoración de Dios, tiene que eliminar tus pensamientos y lo que has seguido y aprendido. Y tenemos que enfocar en el verdadero Jesucristo, la palabra de Dios hecha carne, la Biblia. En Romanos, capítulo 7 y versículo 12. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Entonces, igual que el amor de Dios, para hacer algo bueno, para ser bueno, para ser buena como una mujer o una que cree en Dios o cree en Jesucristo, lo mismo, tenemos que hacer los mandamientos. No somos buenos delante de nuestros propios ojos, como muchos dicen. Muchos piensan que, bueno, yo voy a iglesia, yo no robo a nadie, y eso sí, de no robar nadie es algo bueno, es haciendo uno de los mandamientos de no hurtar, no robar. Pero si estás en iglesia
Dios nos dice que no habita en templo hecha de manos. Eso es Hechos, capítulo 17, versículo 24 a 25, hasta versículo 31. Entonces, es importante, queridos hermanos, de aprender que conforme a Dios, no conforme a hombres, qué es lo bueno y qué es el amor de Dios para hacer lo bueno. Y ambos es guardando los mandamientos que se encuentra a través de toda la palabra de Dios, la Biblia. Desde acá vamos a, y vamos a Romanos, en el mismo libro de Romanos, vamos a Romanos capítulo 13, hay una buena escritura acá. El capítulo entero es bueno, pero vamos para que uno aprenda, porque Dios dijo que haciendo sus mandamientos es el amor de Dios. Entonces, deje que eso pega en tu cabeza, que es parte de tus pensamientos y que lo mantenga en tu memoria. Porque amando al Señor no es de palabra, no es de hacer cosas que la mayoría, las multitudes hacen. No es de ir a cualquier iglesia, cualquier templo físico o iglesia física. No tiene que ver con adorando al Señor o amando al Señor. Adorando o amando al Señor o de ser bueno es de hacer sus mandamientos que se encuentran en toda la Biblia, no solamente el Nuevo Testamento, no solamente el Antiguo Testamento. Sí, algunos mandamientos como sacrificio de animales, como de tener hombres como curas, de divorciar, hay ciertos mandamientos que fueron cumplidos con Jesucristo, el Jesucristo bíblico. Pero no podemos, pero muchos todavía tienen el papa que adoran en catolicismo, tienen que el hombre, el papa que ensalzan, o cardinales y curas y eso. Y si Jesucristo es el que seguimos y es ahora la justicia completa de Dios, la Biblia, entonces tenemos que seguir a Él como nuestro sacerdote eterno y cura eterno, no hombres ya que tiene títulos de sacerdote o curas o cualquier, además de siervo de Dios. Entonces, Romanos capítulo 13, lea el capítulo entero, porque es, bueno, y el libro entero, pero vamos al versículo 8. Romanos capítulo 13, versículo 8. No debáis a nadie nada, sino que os améis unos a otros. Entonces, no debes nada a nadie. Si alguien merece algo o tú lo debes, por ejemplo, plata, tiene que devolverlo, tiene que pagar o recompensar lo que debes en cualquier sentido. Y sin duda es nuestro deber, además de no debiendo como préstamo o plata o cualquier cosa a hombres o familia o quien quiera, tenemos que asegurar que pagamos lo que debemos a ellos y es amar uno al otro. Y nuestro prójimo más cercano sería tu esposa, o si es una mujer, tu esposo, o tu novia, novio, novia hombre, novio mujer. ¿Ok? Y los niños, los padres y como familia de sangre, pero de padre, madre, y también tus amigos, todo eso es la definición de prójimo. Y aún cuando lidiamos con otras naciones o otra gente, en Levítico capítulo 19, versículo 34, nos manda de amar los extranjeros como nosotros mismos. Entonces, aún lidiando con otra gente de otras naciones, diferente cultura, lo que sea, no importa. Tenemos que aplicar los mandamientos con ellos también, porque eso es como, no solamente como amamos a Dios, pero vamos a leer ahora que para amar nuestro prójimo.
y hacer los mandamientos de Dios que Dios manda. Para amar a Dios, tenemos que amar a nuestro prójimo. Y entender que amando a Dios con todo nuestro corazón, nuestro espíritu y nuestro ánimo, es aplicando sus mandamientos. Entonces, vamos a seguir leyendo. Dice, no debéis a nadie nada, sino que os améis uno a otros. Porque el que ama al prójimo cumplió la ley. Entonces, cuando tenemos amor genuino, eso es cumpliendo la ley, eso es haciendo los mandamientos de Dios. Pero para que no confundamos, tenemos que seguir leyendo, porque muchos dicen, yo amo a mi prójimo, ya no soy bajo la ley, yo no soy bajo ese castigo y esa maldición de la ley, ya, eso, yo tengo amor, ya, soy libre por Cristo. Para que no confundamos, sigamos leyendo. Versículo 9. ¿Por qué no adulterarás? Si amamos a nuestro prójimo, si amas a tu hermano, tu esposa, no puedes acostar con la mujer de otro varón. Igual que tú no quieres que un hombre acuesta con tu mujer. Bueno, tú tienes algunos que son enfermos, quieren ver a su mujer eh, en intimidad con otro varón y grabarlo y esa locura y esos demonios y codicia. Bueno, pero aún cuando aprendemos o sigamos al Señor, comenzamos a purgar cualquier cosas y pecados que están en contra de Dios, como un hombre buscando la mujer de otro varón o la novia de otro varón, una mujer acostando con un varón, aun si no tienen título su relación o cualquier cosa, no han categorizado su relación. No, eso no importa. Nosotros aprendiendo la palabra o que amamos a Dios, uno no puede lidiar con una mujer que tiene hombre o está involucrado con hombre o es complicado cualquier cosa. Deje toda esa cosa, toda esa locura, esas tinieblas, deja. Ser amigo platónico de distancia para que no te confundes y involucra con esa mujer y ya ahora estás tentada y acuesta con ella, siendo la mujer de otro varón. Y ahora cometiendo adulterio, ni amando a esa mujer a donde has caído, ni su hombre, ni los que van a tener que sufrir cuando Dios castiga a ti por tu pecado grande. Adulterio es uno de los pecados más grandes que uno puede cometer. Esa es la razón que Dios, entre sus cienes y cienes de mandamientos, hizo un sumo de la ley en Éxodos 20, capítulo 20, haciendo como un sumario de los mandamientos en 10 mandamientos. Entonces, ¿por qué amamos a nuestro prójimo como nosotros mismos? Es prohibido, es imposible que vamos a tener amor y uno comete adulterio. Y adulterio no es un hombre que acuesta con otra mujer, con su mujer, teniendo una mujer, tener una novia y anda con otra mujer. Eso no es automáticamente adulterio. Adulterio es cuando una mujer que tiene hombre acuesta con otro hombre. O un hombre varón acuesta con una mujer, aun si es soltero el hombre, y esa mujer tiene hombre. Esas son las definiciones de adulterio. Y hay otra más que Jesucristo nos mostró para ver adelante, que si uno tiene una mujer y la echa sin causa, ella no cometió adulterio, o ella no te rechazó y salió, ella misma, que tú no puedes frenar o controlar a nadie, ni tu mujer en ese mundo impío, entonces de ser tentada o de arruinar su propia vida, entonces ella va saliendo. Un hombre no es culpado en una situación así, que la mujer la deje. Pero si él echa a una mujer sin causa, es una buena mujer y él echa a esa mujer y reemplaza a esa mujer con otra.
ahora la mujer no puede regresar o ya no quiere nada que ver con ella. La reemplazaba, la echaba. Esa mujer no va a quedar soltera en ese mundo impío. Ella va a buscar otro varón y un hombre va a acostar con esa mujer que por el hombre echando a ella sin causa. Cuando ella comete pecado con acostar con otro varón, porque el ex novio, el ex hombre, hizo que ella pecó o la abrió la puerta que pecare, entonces ella va a ser culpada de adulterio. El nuevo hombre, su nuevo esposo, su nuevo varón, su nuevo hombre para la noche, su nuevo novio, va a cometer adulterio también, pero eso también está cargado a, al, en la lista de pecados de su ex hombre. Entonces, esa es la razón que tenemos que ver si tenemos amor genuino. Vamos a ver adelante. No vamos a solamente seguir nuestra ira, buscar venganzarse, eh, buscar seguir nuestras codicias o de andar con una mente de fornicación, queriendo acostar o ser muy sexual y tú tienes tu mujer. Es la razón que no solamente debes elegir una mujer que te va a agradar sexualmente, pero también que es una buena mujer, es confiable, cree en Dios y está sincera de seguir a Dios y dejar la iglesia y religiones o su forma de pensar. Igual que un hombre que es sincero va a dejar lo que él ha creado o lo que él piense y va a seguir solamente la palabra, no de lo que ha aprendido, no como él piensa en Dios. Él va a dejar que la palabra de Dios sea nuestra guía o su guía. Entonces, acuerda, porque tú tienes muchas mujeres diciendo que ama a un hombre y palabras vanas así, pero están muy abiertas de buscar otros varones, quieren una relación abierta para que no están limitados y siempre pueden conseguir un buen hombre y está disponible para cualquier otro varón. Entonces, hombres tienen que elegir bien y mujeres tienen que dejar de pensar como mujer independiente o eh, seguir una libertad que es engañosa. La mujer sí, hoy en día está libre de aún cambiar su sexo de ser un hombre, pero en realidad no somos libres porque Dios no nos dio licencia a hombre ni mujer de pecar. Vamos a conseguir eso brevemente. Vamos a Eclesiástico. Y Eclesiástico se encuentra en esa Biblia, la Sagrada Biblia. Puedes ir a la verdad, laviblia.com y tenemos una copia electrónica. Y estamos también buscando de poner en línea esa Biblia porque el único lugar que lo tiene tampoco es bueno, pero es mejor de no tener nada. Pero un día a la vez, con fe y paciencia. Puedes usar, obvio, um, la Reina Valera antigua, la Biblia del año 1909, porque ya sabemos que esa Biblia es muy difícil lograr, pero poco a poco Dios no va a seguir ayudando, porque en otros lenguajes no es tan difícil y a veces sí. Entonces, un día con fe y paciencia y diligencia. Pero vamos a Eclesiástico, en capítulo 15 y vamos directamente al punto. El capítulo entero es fantástico, pero eso es Eclesiástico, capítulo 15 y versículo 21. En inglés es versículo 20. Eclesiástico, capítulo 15, versículo 21. A ninguno mandó hacer mal y a nadie dio licencia de pecar. Entonces, es importante de no
ver todos los multitudes y los demás siguiendo Navidad, siguiendo pecado, andando casi toda mujer en cuero, si el clima es tropical o si el clima es un clima frío. Entonces, tenemos que aprender por la Biblia y por el verdadero Jesucristo de no seguir el mundo ni lo que vemos de nuestro alrededor, pero tenemos que entender que Dios no permite a nadie quebrar sus mandamientos, aunque la mayoría del mundo siguen quebrando sus mandamientos, blasfemando a Dios. No, la mayoría no tiene ningún respeto para Dios. Esa es la razón que desdecir la palabra Dios es un dicho, burlando a Dios. Es blasfemia, faltando respeto a nuestro Creador. De mío, eh, hay de. No hay palabras que la gente pueden decir si son sorprendidos, están sorprendidos, están agitados, están que tienen molestia, cualquier cosa. Hay de. ¡Oh! Ay, de en cualquier cosa, porque Satanás a través de sus hijos impíos que gobiernan ese mundo, no solamente engañan, pero en una forma muy tangible y engañoso, por películas, por música, por comedia, por cualquier cosa, muñequitos, todo blasfemando al Señor, usando su nombre y unos de sus títulos como un dicho. Y en inglés, esa es la razón que tenemos que aprender la palabra para que no sigamos ciegamente pecando y quebrando mandamientos o faltando respeto a Dios. Yo quiero a Dios, yo no falto respeto. Ay, haciendo cosas que uno a veces ni está consciente o no han oído la palabra de verdad siendo enseñado por el Espíritu del Señor. Eso, el Espíritu del Señor es su palabra conforme a Juan capítulo 6, versículo 63, Isaías capítulo 59, versículo 20-21 y muchas escrituras. La palabra de Dios es cómo logramos y cómo alcanzamos su espíritu. Es tangiblemente el espíritu de Dios que podemos verificar e identificar. Entonces, y seguir. Entonces, pero muchos, faltando entendimiento, no entienden que también Satanás es espiritual, más fuerte que nosotros. Como Dios es espíritu más fuerte que nosotros, más allá que nosotros, Satanás es más fuerte, más potente que nosotros. Y si no aprendemos el espíritu y habitamos sobre el espíritu y bajo el espíritu del Señor, vamos a ser engañados. Porque hay tantos pecados normal o muy común y normalizado en ese mundo impío. Entonces ya es tiempo de convertir y renovar nuestra mente con esa palabra para que no solamente podemos dejar de los pecados que hemos hecho sin saber que era pecado, pero ahora más que nada estamos aprendiendo cómo amar a Dios y cómo amar a nuestro prójimo y habitar en amor y andar en sabiduría a través del amor. Porque los mandamientos de amar al Padre y amar a nuestro prójimo, como estamos leyendo de los prójimos y amor de prójimo, es de aplicar los mandamientos. ¿Qué mandamientos tiene que ver con cómo adoramos y obedecemos al Padre Celestial? Eso es amando al Padre Celestial, con nuestro ánimo, todo nuestro espíritu. Amando a nuestro prójimo como nosotros mismos, es aplicando los mandamientos que nos guía acerca del prójimo. Vamos a seguir. Entonces, dice, no matarás. Entonces, no podemos odiar a nuestro prójimo. Muchos no han disparado, apuñalado, han matado físicamente a personas, pero eso no quiere decir que no somos homicidios tampoco. Eso quiere decir que si no aplicamos amando a nuestro prójimo, uno va no solamente a matar físicamente, pero va a tener el mismo espíritu de homicidio, la misma mente, que va odiando o teniendo envidia de una persona quizás que tiene más que tú, o la gente elogian a ellos más que a ti, o tu hermano más que a tú, o tu hermana o prima más que a ti. Y al fin, el mismo espíritu que tiene un asesino o homicidio
homicidio va a tener nosotros. Y es garantizado que uno que tiene, cuando tenemos una mente que odia, es, es perfectamente que esa persona no tiene amor y no está guardando los mandamientos de Dios. Si odiamos, no podemos guardar los mandamientos de Dios. Entonces, eso no es igual que quizás una persona asesinó a tu hijo. Ay, perdóname, no hay el perfecto. No, no, eso no es igual. Lo perdonaba por no matar a su hijo o a él. Eso es la razón que vamos rapidito. Porque muchos, por falta de entendimiento, aceptan gente diabólica o familiares que son abominables e impíos, no entienden cómo perdonar sanamente y sabiamente mientras rechazando a esa persona a la vez. Porque cuando uno te hace algo mal, no es de perdonar. Cuando Jesucristo dijo, disculpa, o si uno pide disculpas muchas veces en Mateo, vamos, vamos a conseguir eso en Mateo 18 para que uno se entiende, porque muchos tienen odio, entonces aun si uno no ha asesinado a nadie, si odiamos o tenemos envidia, o estás quebrando mandamientos como andando en bochinche o chismeando, em, como oyendo rumores, si son verdaderos o falsas o mezcladas y diciendo a otra persona, es chismeando, em, es, em, esos son obras que muestra odio. Yo no mato a nadie, qué locura. Es la razón que tenemos que aprender la palabra, porque muchos en sus pensamientos hacen mucho pecado, hablan mucho pecado, pero para ellos, porque no son drásticamente físicos, como matando a una persona, son inocentes o van a la iglesia, entonces son santas. No, lo que Dios nos muestra es que tenemos que asegurar que no andamos en maldad, porque si uno no anda en Jesucristo, si no estamos bajo la sombra de Dios haciendo su palabra, obedeciendo su palabra y sus mandamientos, vamos a estar pecando y andando en tinieblas si hablamos de Dios o no. Y eso es la razón que tenemos que aprender como niños obedientes y enseñables por la palabra de nuestro Padre Celestial, para que podamos asegurar que estamos haciendo lo bueno. Entonces, dame 10 segundos, porque muchos tropiezan en la palabra. Dame un segundito, queridos. Déjame hacer algo bien rapidito. Perdóname un segundito. Sí, Mateo capítulo 18 y versículo 22. Vamos a comenzar con 21. Y eso tiene que ver con matar, porque muchos, si no tiene el espíritu de un homicidio, un malvado, uno matador, algo así, un asesino, lo que pasa es que muchos tenemos que seguir creciendo. Es bueno que no robas o no matas, pero aún puedes ser igual que una persona que mata si odias o si haces cosas, chismear, haces cosas crueles o que son pecados contra tu hermano. Esa es la razón que dice, por amar a tu prójimo, entonces por causa de eso no matarás, no, adulterarás. Entonces, vamos a seguir leyendo y es todos los mandamientos, porque si no estamos guardando los mandamientos, tenemos odio y no tenemos amor. Y muchos, yo amo a mi hijo eso, y están haciendo cosas muy, muy malos contra sus hijos o malos contra sus padres. Aun si tus padres no eran buenos, no puedes
hacer maldad o faltar respeto o hablar tras de sus espaldas y muchas cosas que mucha gente con falta de entendimiento lo hace sin pensar ni un segundo de lo que están haciendo y menos de arrepentir o dejar de comportarse así. Entonces, Mateo capítulo 18, versículo 21, dice, entonces Pedro, llegándose a él, dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dice, no te digo hasta 7, más aún hasta 70 veces 7, significando que tenemos que perdonar innumerables veces, innumerables veces, no como infinitamente. Pero también no leemos eso y cerramos la Biblia. No podemos sobresimplificar la Biblia. Tenemos que andar por la Biblia, por precepto tras precepto, no un precepto como acabamos de leer y será la Biblia como es la costumbre de muchos. Vamos a leer un precepto para que no sacamos eso fuera de contexto o fuera de entendimiento. Vamos a San Lucas, capítulo 17 y versículo 3. Y dice así, mirad por vosotros, si pecare contra ti tu hermano, repréhendelo. Y entonces, primeramente, si alguien peca contra ti, no, debía que saber que eso era pecado. A veces uno hace cosas y Satanás lo tiene tan apretado y en cautiverio, lo tiene en cautividad tan fuertemente que uno hace algo mal y no lo sabe, porque está ciego. Puede ver cualquier cosa que ofende a ellos, aun si es pecado o no, pero no tienen, están tan en tantas tinieblas que no ven lo que ellos hacen. Esta razón que si uno hace pecado, alguien hace algo mal en contra de nosotros, aun si ha pasado muchos años, aun si fue como una persona haciendo algo como abominable, como violando niños o aún como o haciendo cosas sexuales o algo tocando niños, haciendo algo muy abominable. Si era víctima de eso, tú tienes que enfrentar, porque muchas de esas familias andan así, tales culebras y diablos siguen haciendo cosas en la familia. Entonces, es muy importante, si fueras víctima, tienes que vigilar o regresar y lidiar con esa trauma. No correr de todos y abrir, porque otros niños pueden ser víctimas. Mucha gente así tan enferma no van a dejar de ser esas abominaciones sin intervención. Si es la policía, si es la familia, si es los hombres, eso tiene que ser lidiado. Eres víctima, no como uno tiene que avergonzarse. Los abominables tienen que avergonzarse. Los violadores tienen que avergonzarse, no las víctimas. Entonces, en ese tema, entonces dice, sí, dice, mirad por vosotros si pecare contra ti tu hermano. Entonces, muchos pecados son mucho menos que alguien que violó un niño o su hermana o prima o cualquier cosa. Pero aún al ese extremo o a algo, una ofensa como severa o seria, no puedes decir, ay, sabía que eso era mal. Tú tienes que reprenderlo aún. ¿Por qué tenemos que aplicar otra forma de amar, que es reprender a una persona que peca contra ti? Es mandamiento también. No podemos apoyar a nosotros mismos o negar las escrituras cuando es algo difícil o es como algo fuerte para aplicar. Oh, sí, tú no sabes, si tú supiste, tú no quieres hablar con nadie. Entender, Dios entiende, esa es la razón que Él nos manda de dejar de hacer lo que pensamos o lo que dicen los demás o hacen los demás. Tenemos que someter a lo que Él nos manda.
Y en Levítico capítulo 19, en versículos 17 y 18, el mismo precepto que dice ama a tu prójimo como a ti mismo, nos manda de no odiar o menospreciar nuestro prójimo, nuestro hermano, pero tenemos que reprenderlo. En vez de guardar rencor, en vez de venganzar, en vez de odiar, tenemos que reprender, tenemos que corregir. No podemos, después de ser ofendidos, hacer lo que nos dé la gana, como muchos hacen. Bueno, yo me no defiendo, nada, yo ignoro, eso. No podemos, tenemos que corregir, tenemos que reprender, conforme a los mandamientos, no conforme a nuestro corazón. Y esa es la razón que hay mucha fricción, hay muchos que odian uno al otro, familia que no hablan por muchos años, y estás amiga con esa tía, tú no estás amigo con ese prójimo, o ese hermano no habla con esa, y contamina a toda la familia. Hay la expresión hasta las mejores familias, claro, porque hasta las mejores familias no aplican la palabra de Dios, no tienen amor para con Dios ni para con Jesucristo, su Hijo unigénito. Son católicos, no son siervos de Jesucristo, son católicos, siervos de esa religión. Entonces ya tenemos que aprender la palabra y ponerla por práctica. Y no hablo orgullosamente, yo seguía religiones ciegamente, pero ahora tenemos que despertar por la palabra el verdadero Jesús, por su luz, la verdad. Entonces, dice, cuando uno peca contra nosotros, tenemos que reprenderlo. Es mandamiento de Jesucristo, es mandamiento que Dios nos dijo desde el principio y todavía tenemos que aplicarla. Entonces, además, ¿qué dice Jesús? ¿Qué manda nuestro Señor? Y si se arrepentiere, perdónale. Entonces, no es de perdonar conforme a tu entendimiento, pero cuando una persona arrepienta, eso comprueba que no con palabras, pero eso es la razón que muchos perdonan familia o gente de cosas graves. Tiene ese mismo que violó niños o que hizo cosas malvadas y cuestionables a los niños, todavía cuidando niños, todavía alrededor de todos los niños de la familia, llevándolos al comercio central o a su casa a festejar. Esa locura. Alguien así jamás va a tener habilidad de estar alrededor de niños si uno tiene sabiduría de Dios. Es la razón que Jesucristo mandó también, no solamente perdonar, pero perdonar sabiamente para que esos malvados lobos no están ahí contaminando y haciendo maldad y otros pecados y destruyendo más almas y más personas. Mirad, os envío como ovejas entre lobos, sed pues sabios como serpientes y mansos como palomas. Entonces tenemos que ser muy inteligentes, aún no impíos, tenemos que entender qué habrá y qué pueden hacer impíos, y Dios por su palabra nos da ese entendimiento. Y de entender cómo amar. Tenemos que apresurar. Entonces, vamos a seguir en por qué no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y si hay algún otro mandamiento, y hay muchos otros mandamientos, en esta palabra se comprende sumariamente: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es la caridad. Entonces la caridad es haciendo los mandamientos, aplicando los mandamientos. No hay amor de hombre a su mujer, a hijos, mujer a su hombre, a sus hijos, sin aplicar los mandamientos. Y esa es la razón que tenemos que aprender la palabra de Dios, aprender del verdadero Jesucristo, para que aprendamos de hacer lo bueno. Toda gloria y honor solamente para con nuestro Padre Celestial a través de Jesucristo bíblico. Ok, familia, cuídense.